¿Cómo implementar las tasas de vacunación infantil? Vamos a dar respuesta a este interrogante con ayuda de los conceptos vertidos en la lectura Aplicaciones de la economía del comportamiento al diseño de políticas públicas, elaborada por el Dr. Helio Sánchez Chávez. A nivel mundial, la cobertura de servicios básicos es uno de los objetivos primordiales de todos los gobiernos, siendo uno de ellos en el tema de la salud es que tanto la morbilidad como la mortalidad infantil provocadas por enfermedades prevenibles sean cercanas a cero, pues la tecnología actual lo permite y también está el hecho de que los estados proporcionan las vacunas de manera gratuita o en contados casos, los proporcionan a bajos costos. Sin embargo, a pesar de darse esa situación se puede ver estadísticamente que los padres no llevan a sus hijos a inmunizarse cuando deberían. En base a esto corresponde responder la interrogante ¿cuáles son las principales razones por las cuales los padres no vacunan a sus hijos? Nos vamos a guiar de lo desarrollado por Mujainathan en el 2006. 1. Un primer motivo son los altos costos de transporte para llegar a los centros de salud. Si bien este estudio ha sido elaborado en base a las zonas rurales de la India, también es aplicable a las zonas rurales de cualquier país subdesarrollado, como es el caso del Perú, pues la realidad nos muestra que los establecimientos de salud, llamados postas, son muy escasas por cada localidad y en la mayoría de ocasiones, solo existe una sola posta para varias localidades, en la cual se puede invertir hasta 5 horas en solamente llegar al centro de salud para vacunar a los infantes. 2. Un segundo motivo es el uso alternativo del tiempo, como por ejemplo invertir el tiempo que demora ir y venir del lejano centro de salud en trabajar, con el riesgo de encontrarlo cerrado, etc. 3. Y finalmente tenemos la procrastinación, en la cual posponemos acciones por flojera o incapacidad de evaluar las ventajas y desventajas de vacunar o no a nuestros hijos. Aplicando la economía del comportamiento tenemos que analizar que existen decisiones y riesgos en estos 3 motivos por los cuales se orienta la conducta de los padres. Kahneman y Tversky postulan que la percepción depende de un estímulo en particular que refleja el contraste entre dicho estímulo y un contexto de estímulos previos y concurrentes. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos vecinos que decidieron no vacunar a sus hijos y que enfermaron gravemente a causa de ello, ese contexto los motivaría a llevar a sus hijos a vacunarse. Caso contrario, podríamos tener un hijo mayor el cual no hayamos vacunado, y que estando en la adolescencia nunca haya sufrido ninguna enfermedad, por lo que eso podría influir en no llevar a vacunar a los hijos restantes. La racionalidad limitada propone que existen restricciones importantes en las habilidades cognitivas de las personas y que la toma de decisiones económicas resulta ser costosa. Por ejemplo, no llevamos a nuestros hijos a vacunar porque invertimos ese tiempo en trabajar para ganar dinero que necesitamos en el corto plazo. Sin embargo, esto podría provocarle graves enfermedades, las cuales le van a generar un mayor costo en el futuro. También podemos detectar las elecciones pasivas, en donde los agentes tienden a aceptar las asignaciones automáticas que son previamente escogidas por otros porque tienen la creencia, casi siempre errónea, que quien eligió el default lo hizo de manera técnica y meticulosa, lo que implica que los agentes tienden a procrastinar. Por ejemplo, si no llego a vacunar a mi hijo según el cronograma establecido, las enfermeras van a venir a mi domicilio a vacunarlo cuando lo detecten. Sin embargo, esa visita probablemente se haga después de un mes de la fecha en que tocaba vacunarlos, porque se detecta después de tiempo, o por falta de personal en el centro de salud, etc. y a veces hasta ni llegan a visitar el domicilio, y dicho retraso puede causar una alteración en los efectos de las vacunas. Respecto a la complejidad y número de elecciones, se incrementa el número de individuos que tienden a aceptar las asignaciones automáticas por lo cual los agentes tienen la tendencia de eludir las alternativas complicadas. Como en el ejemplo anterior, el hecho de caminar 5 horas, cruzar un río peligroso o que el establecimiento de salud esté cerrado, hacen que la toma de decisiones se vuelva compleja y se termina optando por esperar la asignación automática o default asignado por el gobierno. Asimismo, existe un exceso de confianza en esta toma de decisiones, en la que se ha observado que los agentes a veces llegan a elegir alternativas que resultan no ser óptimas si es que se contrastan con la periodicidad en que realmente se llegan a utilizar. En el presente caso, se decide a veces trabajar o se decide no invertir las 5 horas de camino para llegar al centro de salud para la vacunación. Sin embargo, al final puede ser que esto deriva en una enfermedad grave y que termine siendo más oneroso que la primera alternativa. Finalmente, el concepto del autocontrol e inconsistencia intertemporal establece que las preferencias a largo plazo de los agentes están en constante conflicto con nuestro comportamiento a corto plazo. A la separación entre lo que un agente planea y lo que realmente ejecuta se le conoce como inconsistencia intertemporal. En el presente ejemplo, a veces el llegar a caminar hasta 5 horas para llegar al establecimiento de salud por una vacunación que va a ser un beneficio por posibles enfermedades futuras, lo decidimos de manera paciente, pero si nuestro hijo enfermara, no nos importaría caminar esas 5 horas, porque se recibiría un beneficio a corto plazo, que sería el tratamiento y la cura de la enfermedad. En el año 2010 Barnege, Duflo, Glennerster y Kotari realizaron una investigación respecto a la efectividad de implementar campañas de vacunación de niños de hasta 3 años con pequeños incentivos no monetarios en zonas rurales de la India. Para ello, se eligieron 3 grupos al azar, el primero donde no se intervino, el cual sería el grupo de control, un segundo donde solo hubo campañas de vacunación y un tercer grupo, en el cual aparte de las campañas de vacunación, se ofrecía 1 kilogramo de lentejas y platos de metal a quienes completaban el paquete de vacunas. Antes de la intervención, las tasas de inmunización en los 3 grupos era estadísticamente la misma, entre 0 a 2%, y luego de esta investigación que duró 18 meses, dichas tasas fueron del 6% para el grupo de control, 17% en el cual solo hubo campañas de vacunación y 38% donde aparte de las campañas de vacunación se incluyeron los incentivos no monetarios. Eso nos lleva a otra interrogante, ¿cuál es el principal atributo de la estrategia para implementar la tasa de niños vacunados? Claramente, la aplicación de pequeños incentivos muestra una gran influencia y efecto sobre decisiones aparentemente simples, como son el vacunar o el no vacunar a nuestros hijos. Sin embargo, eso se explica en que existe mucha incertidumbre asociada al gran número de variables que significa resolver algo para el futuro, pues tenemos que a. Los beneficios por vacunar ahora a nuestros hijos son inciertos para el futuro. B. No se comprende verdaderamente la idea de tener beneficios a futuro con respecto a la salud de los hijos. C. La promesa de retribución en el futuro, que en este caso sería la salud de los hijos, supone un esfuerzo o inversión en el presente. D. La mayoría de veces se opta por decisiones que generen un beneficio en el momento, como es el caso de que recién llevamos a los hijos al centro de salud cuando se enferman, pero no los llevamos para vacunarlos y por lo tanto, prevenir dicha enfermedad. E. No existe una penalidad inmediata por no llevar a vacunar a los
los hijos pues, no se enferma el día siguiente de la fecha en que correspondía vacunarlo. F. Relacionado con lo anterior, el hecho de vacunar al hijo posterior a 1 año o 2 años de la fecha correspondiente, al final puede ser que no termine siendo perjudicial ni teniendo un perjuicio adicional. En conclusión, la baja tasa de vacunación es una de las razones que justifica la intervención del Estado para forzar a los individuos a participar en dicha medida sanitaria, mediante la aplicación de políticas públicas efectivas y razonables, en las cuales indefectiblemente se aplica la economía del comportamiento, pues estas buscan corregir o inducir a que los agentes cambien una conducta a fin de obtener beneficios futuros, como lo es la salud de los hijos mediante la prevención de enfermedades a través de la vacunación oportuna.